Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la audiencia, saludando a través de la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante. 55 18 77 60 si nos hacen el favor de comunicarse. Esta tarde hay información interesante. Responsables de atentados, crimen organizado se desborda pero acotado, y también puntos de la mañanera del Ejecutivo Federal 79 en la historia de México. 12 del día. Saludo el cambio de guardia al ingeniero David. Ingeniero, también buena tarde para ti, para ambos, y al colega Mejía en la coordinación. Vamos rápidamente a la información en su espacio del 760 del cuadrante. El presidente respondió a la orden del Instituto Nacional Electoral de eliminar la postdata en la cortinilla en el inicio de la conferencia matutina. Debe ir incluida ahora para que los opositores no se molesten al ver la transmisión. Estas fueron las palabras del 79 mandatario. Ya no podemos llamarlos conservadores, ahora los vamos a llamar reaccionarios. ¿Se acuerdan lo que decía el presidente Juárez? De que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¿Y por qué lo de reaccionario? Tiene que ver con el conservadurismo, porque el conservadurismo, como el término lo indica, es conservar, mantener el statu quo. Y con relación al sustituto del doctor López-Gatell, mencionó el nombramiento recayó en el científico Ruy López Ridaura y expresó este término kafkiano surrealista con relación al desempeño del Poder Judicial, y así lo expuso el mandatario. El Poder Judicial está podrido. Ya le habían otorgado amparo para que se le descongelaran sus cuentas. Ya habían nombrado el brazo derecho de la presidenta de la Suprema Corte. Es una gente cercana a García Luna. Y ahora lo amparan en una denuncia de corrupción presentada por la Fiscalía General. Más claro, ni el agua. Por eso hay que reformar el Poder Judicial, y lo tiene que hacer el pueblo en la elección. La próxima, desconozco si hay condiciones para ello, pero la ministra presidenta Piña tendrá que responder 2 casos claros, específicos, de objetividad o subjetividad, mejor dicho, en la Corte. Entre otras cosas, también anunció la renuncia próxima de su secretaria de Energía, Rocío Nale, quien va por la titularidad del Palacio de Enríquez, y de esta forma se expresó el mandatario. También comentar, porque ya se va Rocío Nale, extraordinaria servidora pública, secretaria de Energía, que la queremos mucho, tiene todo nuestro apoyo. No nos vamos a meter en la parte electoral, eso no nos corresponde. Además, si van otros compañeros a participar, a todos los respetamos, a todos los consideramos buenos, personas con convicción. Dijo el presidente en alusión a su colaboradora que incursiona en otra tarea en breve, como es la disputa del Estado de Veracruz. 12:04. El Senado retiró de la Gaceta Parlamentaria la discusión y, en su caso, aprobación de una nueva clave única de registro de población con fotografía para realizar cambios de forma y fondo. El presidente del Observador envió a la Cámara una iniciativa en la que planea expedir una nueva Ley General de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres.
El Pleno del Senado aprobó la elegibilidad de 3 candidatas a magistradas de la Sala Regional del Tribunal del Poder Judicial. Se trata de María Cecilia Guevara, Nancy Correa Alfaro y Araceli Cruz Valle, entre otros. También, durante la votación en el Pleno para ocupar una vacante del Tribunal Electoral, con alguna de las 3, ninguna obtuvo la mayoría calificada de los votos debido a que Morena y partidos aliados rechazaron finalmente votar por alguna, al señalarlas por tener cercanía con el magistrado Felipe de la Mata, quien propuso un voto de mesura en contra de la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum cuando fue al estado de Tamaulipas. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero, en los diputados anunció que por decisión unánime de los coordinadores parlamentarios aprobó realizar un parlamento abierto sobre la reforma laboral para reducir de 48 a 40 horas esta misma que se ve inviable. La coordinadora de los comités de la defensa de la transformación, Claudia Sheinbaum, se reunió con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, para plantear un plan de seguridad a la virtual candidata presidencial de Morena, y el INE ordenó al presidente de la República retirar el letrero de postdata colocado previo a la conferencia matutina. El diputado panista Gabriel García Cantú pidió se haga un padrón de los migrantes que se encuentran en Ciudad Juárez a fin de verificar que no pertenecen a grupos mafiosos internacionales. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, presentó una iniciativa para establecer como obligatorio el día de descanso cada 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Y el diputado federal del PRI planteó la reforma al artículo 7.4 de la Ley Federal del Trabajo bajo el argumento del sincretismo que existe en América Latina y la festividad que representa a la Virgen de Guadalupe. El titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, descartó el martes que miles de migrantes sigan usando trenes de carga para llegar a la frontera norte. La Fiscalía de Chiapas informó que logró la detención de 6 personas presuntamente relacionadas con el asesinato de 2 encuestadores de Morena y la desaparición de uno más en Juárez, el municipio de Juárez, pero allá en Chiapas. La embajada israelí en México aclaró que la extradición de Andrés Ruema, si es avalada por el Tribunal del Distrito de Jerusalén, no ocurrirá el 16 de octubre, como se ha informado en diversas publicaciones. Subrayó que al momento no se ha fijado la fecha para la audiencia de la petición de extradición y se debe tomar en cuenta que las audiencias pueden durar varios meses. La Secretaría de Educación Pública informó que busca establecer nuevas carreras técnicas para el ciclo escolar 24-25 y la nueva trayectoria o currículum se compondría de carreras técnicas como microelectrónica y semiconductores, ciberseguridad, gestión aeronáutica, inteligencia artificial y negocios internacionales que se impartirán en sus 456 planteles educativos del subsistema de educación media superior distribuidos en todo el país. Este miércoles, estudiantes de diversas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México se reunirán a las 13 horas en las islas de la Facultad de Derecho para realizar el pliego petitorio sobre la presunta plaga de las chinches. Las chinches llegaron ya. Esa es la situación. El campus de la Universidad Tecnológica de Hermosillo está sitiado por decenas de policías, soldados del Ejército y agentes de la Guardia Nacional, dado que un estudiante amenazó con agredir a compañeros, por lo que fue detenido y presentado para que declare ante las autoridades ministeriales en Hermosillo. Las 26 viviendas que fueron incendiadas por un grupo de ejidatarios en la cabecera municipal de Altamirano aún permanecen en cenizas, por lo que las familias a las que se les quemaron sus viviendas salieron del pueblo de Altamirano para resguardarse. El presidente concejal Gabriel Montoya abandonó el pueblo y se desconoce su paradero. El secuestro y ejecución de 2 encuestadores y otro más que aún está desaparecido fue una advertencia del cartel Jalisco Nueva Generación contra el gobierno y el ejército por proteger al de Sinaloa en Chiapas, según los agresores. En Jalisco, en la misma región del Pacífico, Fernando Petersen, el titular de salud, informó que en la entidad continúa registrándose un aumento de los casos de dengue y hasta el momento contabilizan 180. En los temas de la capital, el jefe Martí Batres de la ciudad calificó de totalmente injustificadas las manifestaciones y bloqueos que llevaron a cabo este día transportistas de la Ruta 84. Por segundo día consecutivo, transportistas se movilizan en demanda de libre asociación y seguridad jurídica ante la incorporación a corredores zonales. Un contingente de trabajadores del volante cierra la circulación de carriles laterales de Zaragoza. ¡Qué barbaridad! Frente a la estación del metro Peñón Viejo, imagínese cómo está eso ahora, y si va usted al aeropuerto, peor. Con la intención, mejor use el metro.
de marchar al Zócalo para llevar sus demandas al jefe de gobierno citadino. Si en este momento circula precisamente en esa ruta, en la Zaragoza o por Peñón Viejo, tomen el metro, desciendan del taxi para no perder su vuelo. Es un caos el que propician estos transportistas, y en este momento la Fiscalía General de Justicia Capitalina y el Sistema de Transporte Colectivo firmaron un convenio de colaboración que permitirá difundir los mecanismos que existen para presentar denuncias y auxiliar en la búsqueda de personas reportadas como ausentes. Se trata de la colaboración para difundir las acciones en materia de procuración de justicia que realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en los 195 estaciones que integran la red y a través de los espacios que el metro destina para la difusión institucional en carteles, pantallas e impresos. El sistema Metrobús de la capital concluyó el programa de renovación y modernización del sistema de peaje en todas sus rutas con la incorporación de validadores y máquinas de recarga de la tarjeta de movilidad integrada en la línea 7, que corre sobre Paseo de la Reforma de Indios Verdes a Campo Marte. Los usuarios pueden acceder además de la tarjeta de movilidad integrada con tarjetas bancarias wireless, entre otras. Fue declarado culpable del delito de maltrato animal. Esto podría ser para el imputado, pero tampoco se vale. Sergio, ex policía de la ciudad, quien arrojó a un perro a un caso que hervía con manteca en el Estado de México. Ahí sí me parece que cambia la condición de animal a animal. El 9 de octubre se realizará una audiencia para sanciones y reparación del daño, pero este sujeto sí debería darse una vueltecita en Almoloyita, y hay una de las crujías, no sé si existan a la fecha, mantenerlo unas 72 horas sin que salga este sujeto idem. Como parte de las indagatorias para esclarecer el feminicidio de Montserrat, quien fuera asesinada en un departamento de la alcaldía de Miguel Hidalgo, la Fiscalía Capitalina detuvo a Carmen, madre y esposa de los agresores. Caray, pues entonces el padre y la madre involucrados en esta tragedia que pues dejó una tragedia en una familia capitalina. La Secretaría de Movilidad Capitalina recordó a los taxis concesionados que tienen hasta el próximo 6 de octubre, es decir, 2 días, 48 horas, para registrarse en el proceso de la revista vehicular 2023, el cual se puede hacer en la página ahí va, app.cemovi.cdmex.gov.mx. Esta es la información más importante que resalta para ustedes Radio Cañón en su ejercicio meridiano. 5518-7760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:15. En la Cámara de Diputados se discute para robustecer y enriquecer una iniciativa de reducir de 48 a 40 horas semanales el tiempo laboral, respetando los 2 días de descanso del trabajador. En ese sentido, la diputada Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena, convocó al foro Jornada Laboral Digna con el propósito de enriquecer su propuesta de reforma al 123 constitucional. Precisamente nos enlazamos con la legisladora Susana Prieto Terrazas, quien es secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias, diputada, por aceptar esta comunicación con Radio Cañón 760 del Cuadrante, y buenas tardes para usted. Hola, Federico, muchas gracias a ti y a tu audiencia. Gracias por esta entrevista. Y en su argumento señaló, representante popular, que realmente este artículo recoge luchas globales para lograr una jornada planteada ante la Organización Internacional de Trabajo en esa misma dirección, y que también desde hace muchos años se viola abiertamente el artículo 123 por parte de la sector empresarial. No, mira, esta es una iniciativa que yo planteé. Soy diputada federal de la primera circunscripción territorial perteneciente al grupo parlamentario de Morena. Y esta es una iniciativa que yo planteé para reformar la Constitución en octubre del año 2022. Esta iniciativa estriba en modificar la fracción cuarta del artículo 123 constitucional, que actualmente dice que por cada 6 días de trabajo los trabajadores gozarán de un día de descanso semanal. Y
la reforma consiste en aumentar ese día de descanso semanal a 2 días de descanso semanal. Y si consideramos que la fracción primera del propio artículo refiere que la jornada máxima será de 8 horas laborables por 5 días de la semana, arroja una jornada semanal máxima de 40 horas. En esta iniciativa que planteé en octubre del 2022 y que aparece en la Gaceta Parlamentaria, estuve trabajando en un foro, como bien lo mencionaste al presentarme, pero ese foro concluyó. Ya pasó a la Comisión de Puntos Constitucionales, todas las facciones parlamentarias votaron en sentido positivo, a excepción del Partido Acción Nacional, que votó en abstención. Ahora, el presidente de la Junta de Coordinación Política es Jorge Romero, del Partido Acción Nacional. Y aunque cuando nosotros cerramos sesión ordinaria, la anterior fue el 25 de abril, que fue el día que se pasó en puntos constitucionales la iniciativa para convertirse ahora en un dictamen, se habría de retomar en septiembre, pero ya en septiembre no le correspondía a Morena la presidencia de la Jucopo. Entonces, la semana pasada Jorge Romero dijo que no tenía prioridad la iniciativa, pero realmente ha tenido a lo largo y ancho de la República Mexicana una demanda que ha sido verdaderamente impresionante por la clase trabajadora. Y pues con la ayuda de Ignacio Mier, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, logramos el día de ayer que en la Jucopo se aceptara socializar y abrir parlamentos abiertos en la Cámara de Diputados, donde pueden concurrir empresarios, trabajadores, sector patronal, sector empresarial, académicos, investigadores, para efecto de agotar la discusión y la socialización de esta iniciativa, que es un dictamen ahora, y que pueda pasar al Pleno de la Cámara de Diputados una vez que se agote esto y no nos la vaya a regresar la Suprema Corte de Justicia de la Nación por alguna oposición del Partido Acción Nacional. Entonces, van a empezar los parlamentos abiertos el 16 de octubre, van a ser prácticamente todos los lunes, y el 21 de noviembre del 2023 tendremos las conclusiones del Parlamento y estaremos en todo caso listos para que la Junta de Coordinación Política envíe este dictamen a la Cámara de Diputados. Respecto a los parlamentos abiertos, se ha consultado ya con Coparmex, porque la Coparmex decía que no es tiempo de ocurrencia, decían sus dirigentes actualmente, y dicen que bajar de 48 a 40 horas el máximo de tiempo para laborar traería más consecuencias negativas que positivas. Pues mire, primero que nada, la Cámara de Diputados no tiene por qué consultar ni a Coparmex ni a ningún otro organismo. Nosotros no legislamos para los empresarios, legislamos para todos los mexicanos y mexicanas. Y los beneficiados con esta reforma serían 57 millones de mexicanos y mexicanas, trabajadores y trabajadoras. Entonces, creo que ahí tiene una gran falta de información Coparmex al decirle que se trata de una ocurrencia. Habla de su ignorancia respecto a las jornadas máximas laborables alrededor del mundo y deja mucho que desear esa representación patronal, porque México y Colombia son los países que más horas trabajan a nivel mundial y se ha comprobado científicamente que si queremos aumentar la productividad y la competitividad, debemos reducir las jornadas laborales. Así que yo creo que debería de prepararse un poco mejor si quiere, entre otras cosas, venir a hablar o de alguna forma discutir su punto de vista, pero primero que nada tiene que tener un respeto hacia los diputados y diputadas. Sin compartir, aclaro desde luego, diputada, la postura de Coparmex y escuchando sus argumentos, le presento una última versión de lo que piensa hacer la Coparmex. Ellos afirman que tienen una comunicación con el gobierno federal, con la Secretaría del Trabajo, que comparte nuestra visión de que no es el momento adecuado y sobre todo que no puede ser de 48 a 40 horas. Para cerrar este tema, antes de llevarla al rubro de MIPYMES, ¿qué podría responder sopesando
el tema que presenta Coparmex en su colaboración con la Secretaría del Trabajo, como apuntan ellos? Pues me da mucho gusto que a ellos les diga en privado el secretario del Trabajo y Previsión Social lo que quiera, y que externe el secretario del Trabajo y Previsión Social su opinión personal también me parece excelente, pero tampoco es el secretario del Trabajo y Previsión Social quien va a regular o va a entrometerse en el poder legislativo para poder emitir leyes. Eso es sumamente claro. Qué bueno que él tiene coincidencias con el secretario del Trabajo y Previsión Social. Yo, como iniciadora de esta iniciativa, tengo coincidencias con 57 millones de mexicanos y mexicanas que no soportan más las jornadas extenuantes de trabajo. Tengo compromiso con la sociedad en general, que los trabajadores y trabajadoras no tienen tiempo para crecer y acompañar a sus hijos en su educación, porque prácticamente se pasan toda su vida trabajando y un día de descanso es insuficiente. Entonces yo les recomendaría que algo más que ampararse con la opinión privada del secretario del Trabajo y Previsión Social, porque no la he visto en ningún medio informativo, Yo no he oído ninguna declaración del secretario del Trabajo al respecto, pero pues él tiene pues más relaciones que yo, supongo. Yo soy solamente una diputada que viene de un pueblo y pues qué importancia debo tener. Toda, usted es representante popular, y además una circunscripción que incluye a varios estados de la República. Y le cito la fuente, diputada, que también deja mucho que desear, pero es Infobae, el medio que es un medio, entiendo, digital de ascendencia argentina, el medio a través del cual el presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Ricardo Barbosa Asensio, afirmó ello, y además dice, fíjese, cito adjetivos, pero son por parte de Ricardo Barbosa Asensio: esta iniciativa es populista y electorera. No es una iniciativa ni populista ni electorera, porque se planteó en octubre del año 2022 y no tiene nada que ver con las elecciones, tiene que ver con la justicia social. Y quien dio esa declaración que usted tiene, para mí es un ignorante. Qué bueno que lo cite así, diputada, haciendo la aclaración que es Ricardo Barbosa Asensio, el presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana, el que asentó lo anterior, y todavía pide que haya, le pida a ustedes, los representantes populares, que se abran mesas de diálogo y no remedos de parlamento abierto, dice el representante de Coparmex. Para cerrar ese punto, diputada. Aquí va a haber mucho diálogo, ya hubo un foro abierto, y tanto la Coparmex como Canacintra habían confirmado su asistencia, y de último momento, el mismo día que se celebró el foro, cancelaron sus intervenciones. ¿Sabe por qué? Por eso que usted platica, porque los empresarios de este país se sienten tocados por Dios y creen que con las influencias políticas y relaciones públicas que tienen con altas personalidades de la esfera federal, se va a hacer todo lo que ellos digan y van a marcar la agenda. Pero nosotros tenemos un presidente de la República al que no le marcaron la agenda y que ha demostrado con sus acciones contundentes hasta este momento, con la eliminación parcial del outsourcing, con el aumento del salario mínimo en un quinquenio en un 90% real, y con las vacaciones dignas, que nada de lo que la Coparmex ha dicho, así sea a nivel local, nacional o mundial, es cierto. Se aumentó el salario mínimo al 100% y no pasó nada, cuando ellos siempre decían que se iba a disparar la inflación. Creo que la situación económica que tenemos en México es ahorita envidiable, y eso considerando que venimos de 2 años o 2 años y medio de pandemia. Así que yo creo que los mitos que genera el sector, los representantes del sector patronal, porque también debemos de decir que Coparmex no son los patrones.
son sus representantes. Entonces, levantar estas mareas que hacen, diciendo que es infactible, que si es ocurrencia, que si... A mí me parece que las ocurrencias son de ellos y me parece que las estadísticas les van a ganar. Ojalá y vinieran a los parlamentos abiertos bien preparados, porque yo creo perfectamente que entre académicos, investigadores y clase trabajadora vamos a ganar el discurso y, por supuesto, vamos a imponer en beneficio de México la iniciativa. Y diputada, la verdad es que, como le comentaba al iniciar esta entrevista, agradezco tome la llamada de Radio Cañón 760, la jornada laboral de 40 horas semanales, pues como no se respetaba por parte del sector empresarial, en algún momento contribuyó precisamente a eso, a la descomposición del tejido social, y como usted también lo asentó ahí en la máxima tribuna del país, dejando a los chavitos que crecieran como venados y hasta libres en el monte. Pues sí, ha sido una cosa por la que se me ha criticado, fue una cita trivial, pero la verdad es que hay un abandono total por parte de los trabajadores y trabajadoras de sus hijos y no es voluntario. Eso se debe al trabajo precario que por año le han dado a los patrones, miembros de la Coparmex, de la Canacintra y de todos estos organismos Index en el norte de México. Han tenido a los trabajadores percibiendo salarios de hambre con jornadas laborales extenuantes, pero además a las jornadas laborales extenuantes tiene que sumarle las 2 o 3 horas de traslado de su domicilio a su área de trabajo o a su lugar de trabajo y de su lugar de trabajo a su casa. Por lo tanto, pues ya estamos más o menos como en el porfiriato y a ver cómo van a poder debatir esto de que la mayor parte de los trabajadores invierten entre 14 y 16 horas diarias en trabajar por salarios raquíticos, porque el salario no lo han aumentado por buenas personas, lo han aumentado porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está ahí, es la puntera, es nuestro doctrinario, es el líder de los más pobres. Le agradezco, diputada, por aceptar esta entrevista con Radio Cañón 760 del Cuadrante, y cerraría con lo que usted dijo recientemente: el Estado mexicano ya no gira en torno a la ganancia para el sector privado. Eso me parece contundente. A mí me parece que este sexenio deberá de pasar a la historia como aquel en el que mayor justicia social se dio a los trabajadores, con la eliminación del outsourcing, con el aumento del salario mínimo, con las vacaciones dignas y con la reducción de la jornada de 48 a 40 horas semanales. Sí se puede, solo que los patrones no están acostumbrados a que todos ganemos. Este es un proyecto de ganar, y no de que solo el empresario siga fortaleciendo sus arcas, mientras cada vez son más pobres los pobres. Muchas gracias, diputada. Buenas tardes para usted. Que esté muy bien, Federico Lamont, que esté muy bien. Gracias a su audiencia. A usted por tomar la llamada, diputada. Son las 12:30, hay más aquí en Radio Cañón 760 del Cuadrante. Así lo dice Lamont. Con Federico Lamont. Sonido viral. Así lo dice Lamont. Ayer leíamos, audiencia, la tragedia que vive la República en las entidades del Bajío noroeste, derivado de la sequía, y precisamente Zacatecas es una de ellas. Vamos a platicar con quien fue gobernadora del estado de Zacatecas, Amalia García Medina, y también conoce mejor que nadie el estado de tragedia que guarda esa entidad. Muchas gracias, diputada Amalia García. Qué gusto saludarla ahora en su condición de integrante, secretaria de la Comisión de Bienestar y del Grupo de Amistad México-Estados Unidos. Buenas tardes para usted, diputada Amalia García. Buenas tardes, Federico. De verdad es siempre un gusto y un honor platicar con usted, porque es un periodista comprometido con muchas causas, entre otras, muy prioritariamente la de los migrantes, pero también tocar la situación del campo zacatecano y de la tragedia por falta de lluvia, que es uno de los factores que llevan a la migración, porque la gente no encuentra alternativas. Entonces, un gusto saludarlo y un enorme dolor de ver lo que la gente está viviendo, las familias productoras en el campo zacatecano. Esta es una sequía cíclica, si me permite,
doña Amalia García, porque cuando usted recibió la estafeta en el 2004, pues Zacatecas se enfrentaba ya a un periodo recurrente de sequías. Le ayudó a usted en alguna manera una temporada de lluvia típica, pero ¿a dónde y a qué condición puede llevar a los productores en el estado de Zacatecas esto que ya es un claro señal del cambio climático? Sí, efectivamente, Zacatecas es una zona semidesértica. Los historiadores señalan que cuando llegaron los primeros conquistadores a la región que hoy es Zacatecas, era una zona boscosa. Fue depredándose por que los árboles se talaron para utilizarlos en la explotación minera, y luego después hubo durante el siglo XIX un uso intensivo de ganadería lanar, sobre todo para la producción textil, y la depredación siguió, y entonces vea usted lo que hace pues los seres humanos, ¿verdad? Lo que hacemos a lo largo de siglos, y como usted bien dice, llega un momento en que ya no solo Zacatecas, sino el planeta, como lo decía el Papa en este mensaje tan fuerte, tan con tanta angustia que hoy da sobre lo que el secretario de Naciones Unidas ha dicho, que no es que estemos en el calentamiento global, ha dicho que estamos viviendo ya el fin del calentamiento global e iniciando el periodo de ebullición, y que puede haber consecuencias gravísimas si no se toman medidas. Y efectivamente, lo que en Zacatecas era una sequía por esa depredación que se fue dando a lo largo de siglos, bueno, ahora se ha agudizado, y es lo que se está viviendo, lo tipifican los expertos como sequía extrema y sequía severa, pero afectan esa sequía severa y extrema al 86% del territorio zacatecano, imagínese usted, y sequía moderada al resto, y entonces 100% de los municipios tienen algún nivel de sequía, pero además esto impacta en la producción alimenticia, en el trabajo, en el sustento de familias, va a impactar el año que entra en el precio de los granos, de los productos básicos, y también impactar en que las familias, si no tienen alternativas, como decíamos al principio, pues el recurso que queda es migrar para salir adelante. Es una situación delicada, y por eso es que estamos demandando, conminando, exigiendo, suplicando a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Agricultura que inmediatamente tomen medidas, y a la Conagua que ya declare el desastre en Zacatecas, para que puedan acceder a recursos los productores agrícolas y también los ganaderos. Paradójicamente, diputada Amalia García, en Zacatecas, me parece, junto con Guanajuato, en el Bajío y ya más hacia su geografía, se producen lechugas, una lechuga en enorme calidad, orgánica en algunos casos, y además que de ella pues tenemos entre otras el frijol, la guayaba, la uva principalmente, y la avena forrajera. Todo esto se puede perder o ya se perdió en el actual ciclo, diputada, de acuerdo con la información que usted disponga. Bueno, pues una parte se ha perdido. De acuerdo con lo que informó el secretario de Agricultura del Gobierno del Estado de Zacatecas, que compareció antier en la Cámara de Diputados local, Jesús Padilla, decía que por esta situación tan difícil se había sembrado solo 30% de la superficie proyectada, pero de ese 30% hay pérdidas cuantiosas, es decir, ni siquiera el 30%, y efectivamente, como usted dice, Zacatecas es el principal productor de frijol del país, y por eso lo que impacte en la producción de frijol en el estado impacta en México, en toda la República. También es uno de los principales productores de cebolla, de chile, de guayaba, de aquellos que han sembrado utilizando sus pozos. Bueno, pues tienen costos altísimos que pagar a la Comisión Federal de Electricidad. Se requiere medidas inmediatas y también medidas de mediano plazo para hacerle frente a esto. Yo hice un esfuerzo de promover invernaderos, la tecnificación del riego, el riego por goteo, de tal manera que teniendo poca agua se pudiera racionalizar y se pudiera captar, pero se requiere que se continúe con esto, y al mismo tiempo que a los productores agropecuarios
se les dé apoyo. Por ejemplo, en el caso del ganado, pues se requiere respaldo para que tengan forraje, porque si no, esas escenas que la gente ha visto en alguna imagen de fotografía periodística o en alguna aplicación son reales. El ganado que queda tirado sin alimento y son las osamentas que están en el semidesierto. Bueno, esto no puede ser porque Zacatecas también es productor de ganado y se necesitan tomar medidas lo más pronto posible. Y la declaratoria de emergencia, ¿por qué queremos que se declare? Bueno, porque eso tiene un sentido, como yo le decía, para que haya el flujo de recursos a los productores. Ahora se refleja en cuanto al consumidor esta crisis, podríamos llamarla apocalíptica, diputada Amalia García, porque pues ya en la central de abasto donde vamos a surtirnos de frijol, el precio del frijol se disparó y en los locales de la capital del país como resultado, y ya es el primer resultado de esto, ¿no lo ve así, diputada? Efectivamente se dispara el precio del frijol por la escasez y ya siendo México un país que importaba frijol, sobre todo de Estados Unidos, pero teníamos un volumen que nos permitía todavía ser autosuficientes en distintas regiones. Ahora no solamente aumentará el precio porque hay baja producción, sino que vendrá importado de otros países y sobre todo de los Estados Unidos. Eso es pérdida de soberanía alimentaria. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si dependemos de otros, los costos son enormes y quien paga es el consumidor, son las familias. Ahora déjeme llevar a lo que usted mencionó, este tema de la crisis agropecuaria y la crisis del campo en Zacatecas y la migración. Como usted forma parte del Grupo de Amistad México-Estados Unidos, pues indudablemente esto llevará a sus paisanos a buscar una mejor oportunidad o con sus familiares de primera o segunda generación en California, en el estado de Illinois, entre otras entidades, diputada. Es cierto, es un hecho muy doloroso porque uno vive con la añoranza de sus familiares, preguntándose cómo están, deseando verlos, y el destino es irse si no hay alternativas. Yo creo que tiene que tomarse medidas por el gobierno mexicano y también el norteamericano si desea que se detenga la migración. No es con medidas policíacas, no es poniendo a la patrulla fronteriza, es con acuerdos entre México y Estados Unidos, porque además son dos países vecinos, son dos economías integradas. Prácticamente tenemos una dependencia que es ya muy fuerte, que es imposible de romper en todo tipo de cadenas productivas, y con esta dependencia que hay, entonces tiene que haber una responsabilidad compartida para vernos como una sola región, tal como sucedió en Europa cuando tomaron la determinación de crear una sola región del mundo que apoyara a los que estaban en mayor desventaja, que eran Grecia, Italia, Portugal, España, con fondos compensatorios, como les llamaban, y eso permitió que Europa, la Unión Europea, pudiera crecer con piso más parejo. Bueno, no puede ser que tengamos un tratado económico con Estados Unidos y con Canadá y que lo principal sean temas comerciales. Ya se incluyeron también los energéticos y los laborales, pero tienen que incluirse otros que son fundamentales para la sobrevivencia y el crecimiento y el desarrollo de esta región, como el atender las causas de la migración, tanto la que viene de otros países, pero la que viene de México, bueno, pues atenderla sabiendo qué es lo que hace que la gente deje sus tierras, que en parte es esta situación del campo. La otra, bueno, pues es una situación que nos duele y que también sufrimos, que es la de la violencia, pero también ahí hay una responsabilidad compartida o irresponsabilidad compartida entre México y Estados Unidos. Desde luego que sí, no solamente extraditando a delincuentes que se lo merecen a pulso, sino en otros convenios de colaboración, y por eso la visita del secretario de Estado Blinken el día de mañana. Finalmente, diputada, en la recta final de este 2023 se ve algo más que magro, oscuro el panorama del agro zacatecano. Así es. Y por eso, si hubiera una determinación unida, que yo he planteado que los zacatecanos, más allá de preferencias o militancias partidistas,
tenemos que ver, nuestro partido principal tiene que ser Zacatecas, por ahí tiene que estar nuestra determinación y unirnos, y yo incluso he manifestado que con los diputados y diputadas locales, con los presidentes municipales, el gobernador, los diputados federales de Zacatecas y diputadas federales y senadores, todos debemos estar unidos en una sola voz para plantear recursos de manera inmediata, urgente, por esta emergencia, y también que se refleje en el presupuesto que ya envió el presidente el 8 de septiembre a la Cámara y que próximamente se estará discutiendo y se votará el 15 de noviembre. Entonces, tienen que contemplarse recursos tanto para la emergencia como para hacerle frente a esta situación climática que estamos viviendo, y la desesperación por la falta de alimentos no puede ser la alternativa, no tiene por qué ser la alternativa, se tiene que construir futuro para nuestro país. Le agradezco enormemente, diputada Amalia García, por Movimiento Ciudadano, secretaria de la Comisión de Bienestar e integrante del Grupo de Amistad México-Estados Unidos, por aceptar la comunicación de Radio Cañón 760, y buenas tardes para usted, diputada. A usted también, Federico, un saludo nuevamente con mucho afecto. Gracias, diputada. Buenas tardes. Son las 12:45, no se vaya, hay más información, pero ese es el espejo, esa es la realidad que vive una entidad como la Zacatecana, productora de maíz frijol, y particularmente en esta temporada son las lechugas que pues trascienden a su frontera. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:47 en temas de la Ciudad de México, que a todos atañe y compete por lo que sucede en el sistema de transporte colectivo Metro. Estamos enlazados con el diputado Federico Doring ante el segundo Congreso de la Ciudad de México. Y gracias primero, diputado, por aceptar esta comunicación con Radio Cañón, su casa informativa. Buenas tardes para usted. Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto darte. ¿Cómo avanzan si se llevan a cabo las auditorías de los gastos del metro en materia de refacciones? Porque es un secreto a voces, diputado, todos los negocios que se dan ahí. Lamentablemente no puedo presentarle en este momento las denuncias que nos llegan de la audiencia, se los pido a ella, a la audiencia, de manera reiterada para hacerlas llegar a usted, pero avanza en ese sentido porque son diversas. ¿Y cuáles? ¿Y habrá alguna consecuencia, diputado? A ver, como bien señalas, es un hecho histórico, siempre hemos sabido que hay problemas pues, de contratos antaños, de proveedores a modo, de la chatarrización de los trenes que tienen que hacer los trabajadores por falta de apoyo. Hubo alguna entrega menor de refacciones hace unos meses. El jefe de gobierno anunció 1,000 millones hace unos días de presupuesto adicional para refacciones, pero la estimación que se tenía por parte de sindicato mayoritario era cuando menos 1,600 millones para emergencias. Eso me parece que ya no se sostiene, porque es una información que se hizo pública antes de que se reconociera el colapso de Pantitlán y los famosos 80 centímetros de diferencia en el hundimiento. Hay problemas, entiendo, ya hay en otras 3 o 4 estaciones con dictamen de protección civil de probable colapso de techos y cuestiones relevantes. Entonces, pues habrá que ver qué tanto dinero termina yéndose a las refacciones anunciadas y qué tanto se emergencias. La auditoría lo que busca es revisar todas las adquisiciones. Acuérdate que hubo contratos que le otorgaron a, perdón la expresión, a un abarrotero, no a la gente que vende abarrotes, pero confianza que alguien que vende abarrotes se haya vuelto especialista en piezas neumáticas para las ruedas de los trenes, de los vagones del metro, y esa auditoría sí está avanzando y es un proveedor que ya se habían hecho señalamientos anteriormente. Esperemos que el auditor superior pueda tener alguna respuesta en los próximos días. Ahora, detener y postergar o recortar presupuesto en lo relativo a la línea 9, diputado, pues el resultado se ve ahora, es palpable y forma parte de esos claroscuros en la administración del sistema de transporte colectivo. Sí, todo tiene que ver con esta actitud de Claudia Sheinbaum de ver al metro como una caja chica electoral. Yo
lamento mucho que ella y Florencia Serranía, esos 3 años del inicio de la acción, son de los que nos hemos recuperado. Tú conoces muy bien la historia de la ciudad. El origen de todo esto no es solo el gobierno de Sheinbaum, es el pleito entre López Obrador y Fernando Espino, cuando Espino se fue a huelga en el gobierno de López Obrador, y que entonces López Obrador decidió dejar de invertir en el metro como un castigo político, y se dejó de... Acuérdate que se decía que no se había construido un solo centímetro de metro durante su gobierno, y si durante muchos años del gobierno de Ebrard se mantuvo sin presupuesto el metro, y esos 9 o 10 años, pues nos están pasando la factura hoy día de lo que se dejó de hacer, agravado con el dinero que desvió Sheinbaum con Florencia para otros fines. En su momento, el sistema de transporte colectivo refutó una denuncia a través de la cual se compraban refacciones en una tienda de abarrotes, pero eso se perdió con el tiempo. Desconocemos en qué culminó esa aclaración o si se dio, diputado, respecto a algún contrato en ese sentido. ¿Tiene alguna información sobre el particular? Y no es que sea Ministerio Público, pero nos llamó mucho la atención y por ello hoy le agradezco que tome la llamada a Radio Cañón. ¿Fue real? Y si esto es así, ¿a qué apostamos en términos de transparencia al interior del sistema de transporte colectivo? No, sí fue real. En su momento fue una empresa a la que le había rescindido el contrato Jorge Gaviño cuando fue el director. Después la empresa se fue a un litigio, lo que suele pasar cuando hay funcionarios corruptos que pierden juicios a modo, y pues irónicamente, increíblemente, perdieron el juicio, y entonces después la excusa que daban es que habían tenido que pues restituirle. Incluso a mí me contestó en Twitter el empresario que él había ganado en los litigios y que entonces pues tenía, digamos, el marco jurídico de su lado, y pues eso se explica por corrupción, aparte de incompetencia, que alguien del metro o profundamente corrupto lo litigó para perderlo, o no queriéndolo perder resultó suficientemente inepto para de todas formas terminarlo perdiendo, y por la vía de un juicio y la nulidad que se le había decretado al acto de cancelación del contrato, que sí hay que reconocer que Gaviño intentó llevar a cabo, posteriormente se tuvo que adjudicar. Pero sí se concretó en una tienda, con una tienda de abarrotes. Sí, pero a través de un litigio. Es decir, a Gaviño no le cuadró mucho el asunto, lo intentó rescindir, y la empresa pues, ejerció su derecho, se defendió, y a través de un mandato judicial fue que logró obtener el contrato. Entiendo que ya no ha tenido más contratos posteriores, porque independientemente de ese caso único y ese juicio que revirtió, pues sí quedó ya en un espectro, digamos, administrativo muy cuesta arriba, donde sería ya imposible justificar un siguiente contrato. Pues porque ya se le había dado, aunque después se intentó cancelar, pero pues un nuevo pretexto o excusa sería casi, pues como una película de Walt Disney, por ponerlo de alguna forma. Oiga, pero 12 millones pues, son una cantidad importante, significativa. Pues sí, lo que pasa es que también depende con las bases de la licitación, ¿no? Si esta empresa logró asociarse con alguien más para acreditar experiencia, pues con su objeto social no lo puede hacer, pero luego a veces hacen esas artimañas donde el que en verdad recibe el contrato es amigo del servidor público y se asocia con un proveedor, y entonces el que termina haciendo las cosas es el proveedor que sí sabe, pero asociado con el amigo del funcionario. Eso pudiera haber sido el caso, ¿no? Que aquí el que no tenía experiencia o acreditado un historial en materia relativa al metro, se ha asociado con otra empresa. La otra empresa es la que puso las partes, hizo la chamba y todo, pero el contrato lo recibió el amigo del funcionario del metro. Esas historias siempre pasan, y pasan mucho también a veces con comercializadoras o con empresas de objetos sociales muy amplios que concursan contratos en asociación con una empresa específica, pero en realidad la empresa que hace la chamba es la que está asociada con la empresa que pues está
en buenos términos con funcionarios corruptos que otorgan los contratos. Y finalmente, agradeciendo la disposición de tomar la llamada a Radio Cañón, diputado Federico Doring, pues estamos hablando de 22,000 herramientas. El sistema de transporte justifica, dice que esto es en cuanto a mantenimiento correctivo, no es invertir, es gastar, invertir, es planificar la adquisición de materiales, refacciones, pero son 22,000, ¿a qué costo? ¿Quién? Bajo la gestión de Florencia Serranía o su sucesor, y pues ahí queda pues esto entre los claroscuros. Sí, pero ese es un truco propagandístico, porque te dicen 22,000 y dices, ay, no, bárbaro, ¿cuántas? 22,000 son muchas, y te toma una foto y ves ahí sí muchísimas cajas, pero 22,000 para el metro no es nada. Están hablando de un metro que después de la pandemia ya mueve entre 2.800.000 y 3 millones de personas al día. ¿Y por qué ahora esa cifra cuando antes te acuerdas que presumían 5 millones? Bueno, hay otras opciones de modalidad. Ahora la bicicleta, el articulado denominado Metrobús y otras opciones han hecho que no todo el mundo recurra al metro. Pero pues yo cuando pongo 22,000 dividiría entre el número de trenes y 3 millones de pasajeros al día, pues 22,000, híjole, pues suena muy discreto. Y los videos de las cuentas como Metro Viral que suben los capitalinos que tienen percance en el metro, pues siguen subiendo día con día. Difícilmente pasa un día y que alguien no sube un video de algún desperfecto en las puertas que no cierran, algún cortocircuito de un pequeño incendio, alguna tren que se detiene durante muchos minutos. Ahora que ha estado lloviendo, hay problemas en el techo, no son las refacciones de los trenes, pero hay problemas en el metro en todos lados, y yo lo que percibo es que no hay compromiso con el metro, porque se sigue viendo como una caja chica, no se le ve como la herramienta de mayor privilegio de movilidad en la ciudad. El metro debería de seguir siendo un orgullo de todos en la ciudad, no ser la necesidad de muchos con un riesgo de seguridad. Diputado Federico Doring, gracias por aceptar la comunicación con esta que es su casa informativa, Radio Cañón 760 del Cuadrante, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, que le va bien al auditorio. Saludos, tocayo. 12:58, gracias, ingeniero, por todo tu apoyo, y al colega Mejía en esta transmisión. Invito a que sigan, por favor, en este espacio incluyente que desarrolla contenidos entre audiencia y reporteros, su equipo de trabajo. Radio Cañón 760, buenas tardes, continúen en esta sintonía. Así lo dice Lamón, con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.